de su rostro, amén. Así que es importante que podamos estar juntos. Quizás, no le aseguro nada, pueda ser este viernes. Así que preparémonos para un encuentro con el Señor. ¿Cuántos están dispuestos? Si nunca habrá ese pastor, yo nunca habré más de 10 minutos, más de 20. No se preocupe, van a ver otro hermano orando, un momento frena, el otro levanta la voz, otro momento ora otro. Pero la idea es que todos juntos estemos clamando al Señor, juntos, unidos como iglesia, para vencer. Tenemos que orar por este barrio, tenemos que orar por las almas de este barrio, tenemos que orar por cada uno de nuestros barrios, por nuestra familia, por nuestra vida, porque son tiempos difíciles, amén, tiempos complejos en el cual debemos estar fuertes, juntos, unidos en oración para que el Señor escuche nuestra voz, amén. Así que, además de todo eso, debemos estar sintiendo y sabiendo que somos más que vencedores. Así que cuando vengamos a la iglesia despojados de todo el peso, del pecado, de la carga, dice el Señor, y encomendémonos a Él, que Él es el Rey justo, fiel y verdadero, que nos da toda esperanza, toda expectativa. Recuerde que para tener esperanza debemos tener prueba, porque la prueba trae esperanza. Bueno, eso es lo que hablábamos en el culto pasado, decíamos, renegamos mucho de lo desierto, y es ahí donde nosotros encontramos la esperanza. Amén, es donde encontramos la sabiduría. Pero el título de la palabra el día de hoy es someteos y resistir, o someternos y resistir, como quieran. Lo que pasa es que en la Biblia lo vamos a leer como someteos. Hoy vamos a hablar de una palabra. Cada uno de los cultos tenemos una palabra especial porque viene de parte de Dios, pero suma atención porque esperemos que no sea tan extensa, pero que sí nos podamos salir fortalecidos de este lugar. Así que ya vamos a Santiago capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que dijimos Santiago, le agradecemos al Señor que él haya podido llegar. Después quizás él pueda contar un testimonio o contar lo que Dios, por la situación por la cual vivió y cómo Dios lo guardó. Pero vamos a estar orando por nuestro hermano Santiago. Hoy Gabriel no pudo venir también. Tenemos que estar orando por él, por la situación que hay en el barrio y para seguir glorificando al Señor. Amén. Oren los unos por los otros. Oremos. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de clamar. Ayer las hermanas tuvieron una jornada de limpieza, así que está preciosa la iglesia, está más limpia que nunca, porque siempre estaba limpita, pero esta vez hicieron una limpieza a fondo. Nuestro hermano Hugo estuvo cortando el pasto para que los niños puedan estar ahí. Así que seguimos creciendo en el Señor. Y estén orando, porque en esta semana vamos a ver si podemos extender la parte de los coros. Esté orando, ¿por qué? Porque lo extendamos y porque también te prepares para adorar al Señor. Amén. Aquellos que quieran cantar al Señor tienen que prepararse en oración, tienen que santificar su vida, tienen que buscar de Dios y el Señor los llamará y van a poder glorificar al Señor. Amén. Pero este año es el año de la alabanza. Yo quería decir algo porque cuando fui a la oficina para orar y prepararme para el mensaje, todavía no había llegado a Santiago y veía como que nos cuesta adorar cuando no hay instrumento. Pero este es el año, y algunos dirán, pero el año de la alabanza, ¿y qué está pasando? Es que todos somos parte de ese año, todos somos parte de la alabanza. Entonces debemos cantarle al Señor, debemos glorificar al Señor con nuestra fuerza. Nosotros somos el instrumento de Dios para adorar. Amén. Así que si un día no tenemos instrumento, le alabamos con el corazón. Amén. Hay un corito que decía, yo le alabo con el corazón, los niños lo conocen, si no tengo las manos le alabo con mi boca, y así va cantando y va diciendo, le alabo con lo que tengo. Así que al Señor se le alaba con lo que tenemos que aplaudir, aplaudimos, tenemos que cantar, cantamos, tenemos que glorificar, glorificamos, pero debemos adorarle al Señor, amén, porque Él se mueve cuando nosotros le adoramos. Bien, ¿encontraron Santiago 4? Amén. Versículo 7. Solo un versículo por ahora vamos a leer. Y vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste. Ya le hemos dicho que Él es el centro de nuestras vidas. ¿Lo encontraron? Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aquí hay dos verbos que vamos a ver, que es someterse y resistir, con una promesa, que si nosotros nos sometemos y resistimos, el diablo va a huir de nosotros. Y estas son dos palabras que, aunque son antagónicas una de otra, una es someterse, yo lo tengo escrito acá, someterse es verse forzado mejor dicho, o convencido de seguir a otro, de seguir la voluntad de otro. Y resistir
es combatir o soportar. Así que hay dos acciones. Someterse es verse forzado o convencido de seguir la voluntad de otro. Puedo estar sometido si estoy forzado a ser sometido por la voluntad de otro, o puedo estar sometido si me convenzo de seguir la voluntad de otro. Y resistir puede ser o combatir, luchar en contra de, o también puede ser soportar. Hoy vamos a ver la diferencia de esas actitudes en las cuales nosotros vamos a andar. Someteos y resistir son diferentes, pero son muy importantes y las dos van de la mano para que podamos llegar a esa promesa de Dios. A veces queremos que el diablo huya de nosotros solo sometiéndonos y no resistiendo. A veces queremos que el diablo huya de nosotros solo resistiendo y no sometiéndonos. Pero la palabra del Señor es firme, es directa, es eficaz y nos dice, para que el diablo huya de vosotros hay dos actitudes que debemos tomar. Una es someternos y otra es resistir. Ahora, someterse es permitir, como decíamos, que la voluntad de otro nos dirija. Someternos es poder dejar que otro nos maneje, que otro nos dirija, que otro nos dicte qué hacer. Pero debemos entender algo, que someternos no puede ser nunca en la vida a lo que nosotros queramos. Hay veces que nosotros creemos que nos podemos someter y a veces le preguntamos al hermano, ¿cómo estás? No, estoy bien, porque las cosas van bien. Y admitimos someternos a Dios cuando todo va bien. Admitimos seguir la voluntad de Dios cuando Él nos dice camina y nosotros vamos caminando y el viento a favor. Varias veces hemos hablado de esto, que muchas veces Dios nos dice, vamos a cruzar, o Dios te va a decir, te voy a dar tal bendición, o vas a cruzar al otro lado, pero en el trayecto, en el camino, alguna que otra tormenta se va a levantar. Eso es lo que prueba nuestro corazón, a ver si estamos sometidos por fuerza o estamos sometidos porque estamos convencidos. Reitero, quizás tú dices, yo estoy sometido al Señor, cuando todo va bien, cuando todo marcha a favor. Dios me dijo que hiciera algo, lo hice y Dios me dio lo que necesitaba. Pero muchas veces que Dios nos dice, tienes que caminar, reitero, tienes que andar. Y cuando vamos caminando empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Y uno dice, yo no me puedo someter más a esto. Yo no puedo someterme a algo que me hace mal, que es contrario. Cualquiera diría, lo mismo pasaron los discípulos cuando la tormenta se levantó. Se tenían que someter a un Dios que estaba durmiendo dentro de una barca. Es difícil someterse cuando la cosa parece difícil. ¿Cómo me voy a someter a alguien que está en silencio, que está durmiendo, que está descansando? ¿Cómo me voy a someter a alguien que cuando parece que más lo necesito no me habla? Pero muchas veces Dios nos envía a algún lugar y después hay un silencio. Dios nos dirige hacia un lugar y hay un silencio. Y en ese silencio es donde Él permite las tormentas, las dificultades. ¿Por qué? Porque Él quiere estar seguro, Él quiere estar, o que nosotros estamos seguros que nuestro sometimiento es completo, es verdadero, es real, es genuino. Reitero, someterse al Dios que la religión plantea es fácil, porque si yo camino de rodillas hasta un lugar y lastimo mi cuerpo, Dios cumple mis deseos. Si Dios cumple lo que le estoy pidiendo, entonces sí, yo voy a hacer esto. Y hemos contaminado nuestro pensamiento con eso. Si Dios me da eso, voy a ayunar 2 días. Si Dios me cumple con esto, entonces yo le voy a servir. Pero eso no es parte del sometimiento. Eso es decirle algo al Señor, pero pidiéndole algo a cambio. Pero someterse no pide nada a cambio. El que se somete no pide nada. El que se somete es sumiso. Él agacha la cabeza y se dirige hacia donde le enviaron. No pide nada a cambio. No podemos decirle al Señor, Señor, voy a ser sumiso a ti si tal cosa sucede. Y a veces nosotros lo hacemos. Normalmente lo hacemos. Señor, yo te voy a seguir, voy a orar 1 hora si tú me cumples esto. O muchas veces decimos, Señor, voy a orar 3 horas para que tú me cumplas esto. Voy a leer para que tú hagas esto. Y eso no es un sometimiento, porque Dios dice, está bien, voy a hacer lo que me pediste, voy a saciar tu necesidad, pero en un momento voy a callarme y voy a ver si tú me sigues por lo que te doy o me sigues por lo que soy. Si tú me sigues por lo que he hecho por ti en la cruz o me sigues por los beneficios, por los panes y los peces, como se dice. Y hay una palabra que es sumamente necesaria para que tú y yo podamos
someternos a Dios. Una característica de personas que pueden someterse a Dios. Una característica de personas que pueden seguir a Cristo sin pedir nada a cambio, que son aquellas personas humildes. Sin humildad no podemos someternos. Es muy importante para los cristianos, sumamente importante la humildad. Proverbios nos dice, capítulo 11 nos dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas los caminos del humilde siempre vienen con bendición. La palabra del Señor dice que cuando viene la soberbia en nuestra vida, empezamos a deshonrar. Deshonramos a Dios, deshonramos a nuestro Padre, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Y eso es por la soberbia. Antes de la caída de un cristiano, dice la palabra también, que viene la altivez de espíritu. Cuando un cristiano deja la humildad, cuando un hijo de Dios deja la humildad, está próximo a caer. Cuando dejamos de ser humildes, dejamos de someternos. Cuando dejamos de someternos, el diablo deja de huir de nosotros. Y cuando el diablo deja de huir de nosotros, nos termina venciendo. Pero debemos entender algo, que la humildad es una de las características esenciales de un cristiano para echar fuera al diablo. No tienen que imponerte las manos necesariamente para que el problema se te vaya. Tú tienes la autoridad en Cristo para echar fuera aquellas cosas que van en contra de tu vida cristiana. Pero la humildad es sumamente necesaria, reitero. He conocido personas que dicen, yo estoy sumiso a Dios. Pero cuando algo contrario le sucede, la sumisión se termina y empezamos a quejarnos en contra de Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué es necesario esto? Lo mismo le pasó al pueblo de Dios. Números capítulo 11, versículo 12 en adelante nos enseña algo. Dice que el pueblo de Dios estaba cansado de comer el maná. Perdón. Estaba ya hastiado del maná. Ya había salido de Egipto. Y se empezaron a quejar y empezaron a recordar, dice la palabra del Señor, aquellos momentos donde comían cebollas, donde comían algún guisado, donde los egipcios le daban la comida. Pero a veces pensamos de que las cebollas eran malas, pero en realidad era una comida que se utilizaba mucho en ese entonces y servía para mucho. Pero ellos recordaban todo lo que comían cuando eran esclavos. Y si miramos el caminar del pueblo de Dios de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, es sumisión hasta que Dios le daba algo, queja y estar fuera de la presencia de Dios. En todo el tiempo fue así. Lo que le faltaba a ellos es humildad. Lo que le faltaba era reconocer que necesitaban a Dios. Entonces decían, yo recuerdo cuando nosotros comíamos cebolla, cuando comíamos guisado ahí en Egipto. El problema es que en Egipto estaban presos, no tenían una solución a su vida. Ellos tenían que hacer lo que Egipto les demandaba, lo que Faraón les demandaba hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, la palabra del Señor dice que ellos recordaban lo que hacían cuando estaban presos y que por lo menos cuando llegaba la hora la comida estaba ahí. Ahora, el humilde no está diciendo, ¿ya está pronta la comida? Vamos, apúrense que necesito la comida, sino que espera la voluntad del Padre. El humilde no tiene un horario, el siervo de Dios no tiene un horario. No dice, Señor, ya pasaron 3 días, tienes que levantarme. El siervo del Señor, y todos los que estamos aquí estamos para servir al Señor, no le dice al Señor, vamos Señor, apúrate que necesito comer. Un buen siervo, fiel, espera el momento adecuado. Dice la palabra del Señor que el siervo o el esclavo no se sienta a la mesa de comer, sino que sirve la mesa. Y luego que todos comen, espera su momento. Espera su momento para comer, para ser servido. Pero muchos de nosotros hemos olvidado eso tan importante que es la humildad. Y no estoy diciendo quizás contra los demás, sino contra Dios. Muchas veces nosotros nos hemos quejado delante de Dios porque las cosas no llegan al tiempo que nosotros creemos que es perfecto. Nos quejamos porque decimos, Señor, estoy bajo tu voluntad, qué lindo, Señor, esto que está pasando, pero cuando viene un momento difícil, nos olvidamos que el someternos a Dios es una de las características más esenciales para que el diablo huya. Y hay muchos que dicen, no entiendo, pastor, no entiendo por qué tanto ataque del diablo, por qué siempre se empeña conmigo. Y alguna de las dos características no estás utilizando bien.
porque su palabra, la palabra del Señor, no miente. O no está siendo sumiso, o no está resistiendo. Y hay muchas veces que nosotros soltamos la promesa, no llegamos a recibir la promesa porque antes de tiempo dejamos de someternos y antes de tiempo dejamos de resistir. Entonces el Señor es uno de los que nos enseña la humildad y la sumisión. Dice que él había ido 40 días al desierto, tenía hambre, tenía sed, y en ese momento, quiero que entiendan bien, el diablo no se le presenta en el primer día, se le presenta en los 40 días de ayuno. El diablo se le presenta a Jesús en el medio del desierto y empieza a tentarlo. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué la tentación si estoy orando, si estoy ayunando? ¿Por qué estoy luchando con eso? Porque Dios dice, quiero que te sometas a mi voluntad y que resistas. Entonces el diablo se encuentra con Jesús y le dice, ¿por qué no convierte las piedras en pan si tanta hambre tienes? Era una de las características que Dios podía hacer. Él podía convertir las piedras en pan. Lo podía hacer. Pero no iba a cumplir con someterse a Dios, porque él lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Si él convertía las piedras en pan, entonces no hubiera hecho la voluntad del Padre. Él lo podía hacer, pero le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Después el diablo le dice, ok, está bien. Yo te voy a poner en una montaña, te voy a tirar y tírate hacia abajo y vas a ver que Dios, si eres el Hijo de Dios, va a enviar ángeles para que te guarden. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y hay muchas veces que nosotros tentamos a Dios con esas actitudes. Dios te dice, espera, dice, yo voy a ir, guárdame Señor. Y dice, no, espera el tiempo de Dios. Hay muchas veces que nos adelantamos y le llamamos fe, pero es falta de sometimiento a la voluntad del Padre. A veces nos adelantamos, queremos apresurarnos y Dios dice, tranquilo. Muchas veces pasa esto, cuando algo bueno te sucede en tu vida, cuando Dios te da una de las bendiciones, muchas veces nos apresuramos a acaparar todo lo que Dios nos dio y mostrarle al mundo. Y a veces Dios dice, tranquilo, espera, no te apresures, porque el tanto mostrar oculta la humildad. El tanto decir quizás puede ocultar la humildad. Está bien que ores y ayunes muchas horas, muchos días, pero no está bien que lo cuentes. Puede ser como un testimonio, decir la verdad que estuve ayunando y Dios me reveló tal cosa, estuve orando y Dios me reveló. Puedes incitar al pueblo a la oración, incitar a tu familia a la oración, pero la intención de la intimidad debe ser a solas con Dios, sin contarlo. En lo secreto de tu habitación, habla con el que está en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Y a veces nos pasa eso. He visto muchas personas que hoy no están aquí, que han contado testimonios, cosas grandes que Dios ha hecho en su vida, y se apartaron, porque el contar efusivamente y no estar preparado o sometido de verdad a Dios, hizo que eso se pierda la humildad y venga la deshonra. Muchos he visto así. Y en la tercera cosa que el diablo le hace a Jesús, le dice, tengo todos estos reinos, si te postras delante de mí, entonces todos estos reinos serán para ti. Y esto es una de las cosas que sucede. El sometimiento y la resistencia. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Pero cuando perdemos la humildad, nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Y eso es lo que estaba buscando en la tercera etapa el diablo hacer. Que transfigure estas palabras. El diablo le dijo, está bien, tiene sometimiento y tiene resiliencia. Vamos a cambiarlo. Entonces el diablo dice, sométete a mí y resiste a Dios. Y muchas veces el diablo ha hecho eso con nosotros. Sométete a mí y resiste a Dios. Y esta es la segunda actitud del que se somete. El que se somete a Dios se somete por convicción. Pero el que se somete al diablo se somete por opresión. Y he visto montones de matrimonios que han estado aquí en la iglesia y que le escribo, que no están más, que muestran lindas fotos o lindas imágenes. ¿Cómo están, hermano?
Bendiciones, espero que regreses. La verdad, pastor, estamos destrozados. De que salimos de la iglesia, estamos mal. Queremos volver, pero no podemos. Y yo me pongo a pensar, pero en la imagen nos muestra otra cosa. Pero en la realidad, el sometimiento es demasiado. Y lo veo someterse al diablo porque no pueden venir a la iglesia y resistir a Dios. ¿Y saben cuál es el problema más grande? La falta de humildad. ¿Por qué? Porque regresar a la iglesia sería humillarse delante de la poderosa mano del Señor. Quedarse en el mundo sería resistir a Dios y comer por lo menos a la hora que el mundo le indica. Hablamos de comer, de hacer las cosas a la hora que el mundo le indica. Disfrutar de alguna que otra salida, sonreír 2 o 3 veces, mientras que el diablo te lo permite. Pero llegar a la iglesia es decirle al Señor, voluntariamente me voy a deshacer de mis sentimientos, de mi orgullo. Voluntariamente, Señor, te lo entrego a ti. Obviamente que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Pero convencido que ese sometimiento va a hacer que nosotros sigamos la voluntad del Padre. Y el diablo entonces, reiteramos, le dice a Jesús, si te postras delante de mí, tendrás estos reinos. Y el diablo muchas veces nos dice a nosotros, si dejas de someterte a Dios, si no te lo dice con estas palabras, pero estoy seguro que lo has recibido, si dejas de someterte a Dios, yo te voy a dar estas cosas, pero vas a tener que resistir a Dios. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Estamos aquí? Entonces, muchas veces nos encontramos así, resistiéndonos a Dios y sometiéndonos al diablo. No podemos orar, no podemos leer, no podemos venir a la iglesia, no podemos amar, no podemos perdonar, no podemos seguir adelante y nos encontramos resistiendo a Dios, porque Dios dice perdonar, Dios dice amar, Dios dice orar sin cesar, Dios dice leer, pero lo resistimos. Y todo eso viene por una sola cosa, nuestra falta de humildad. Porque cuando nosotros somos humildes, reconocemos que necesitamos. Justo hoy creo que fue que leí un estado de una mano, creo que fue Fede, que puso, tenemos 2 maneras de aprender, o creer que lo sabemos todo, o reconocer, ser humilde y saber que necesitamos aprender muchas cosas. Y nosotros tenemos 2 maneras, o creer que lo sabemos todo, o reconocer y saber que Dios es el que nos dirige nuestra vida. Reconocer y saber que Él nos encamina. Y que hay muchas veces de nuestra vida que quizás las cosas no vayan bien, y ahí es donde necesitamos más sumisión y más humildad. ¿Por qué? A veces nos pasa esto. Oramos mucho, leemos mucho y tenemos un problema. Decimos, pero Señor, ¿por qué justo ahora que estoy en profundidad contigo me vienen estos problemas? Y eso es falta de humildad. Porque el Señor reconoce, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Aún dice, no está la palabra en nuestra boca y Él lo sabe todo. Entonces lo que quiere de nosotros es humildad, sumisión. Debemos ser sumisos a lo que el momento nos indica. Y decir, Señor, este es el tiempo en el que tengo que soportar. Job perdió a sus hijos, perdió su estancia, perdió sus animales, perdió el establo, perdió su salud. Pero había algo que nunca había perdido. Y es humildad. Porque la mujer se acerca a Job y le dice, hasta ahora sigues clamando a Dios, hasta ahora sigues creyendo en Él. Maldice a tu Dios y muérete. Y miren lo que dice Job. Mirando a su mujer en ese momento con un orgullo demasiado alto, le dice, amor, ¿acaso solo lo bueno recibiremos de Dios y no lo malo? Y esto es lo que nos falta muchas veces a nosotros. El sometimiento verdadero recibe lo bueno de Dios y recibe lo de prueba. Recibe lo que nos hace reír, pero también recibe lo que nos hace llorar. Y aceptamos de parte de Dios lo que venga. Por eso nos vamos de la iglesia. Por eso nos alejamos de Dios. Y aunque sea duro, por nuestra falta de humildad. Por creer que teníamos que tener más de lo que tenemos. Por creer que no deberíamos estar pasando lo que estamos pasando.
por creer que Dios no está siendo justo con nosotros, por creer que Dios se olvidó de nosotros, por creer que Dios no está con nosotros. Pero cuando el sometimiento es verdadero, la certeza y la esperanza también. Porque cuando estamos sometidos a Dios, podemos responder y decir, yo estoy ahora sometido a Dios. Yo sé que en este momento difícil, Dios me va a sustentar, me va a salvar de este momento. Y ahí viene la segunda etapa, que es la resistencia. Y tú ya entendiste, si yo tengo que estar sometido a Dios, pase lo que pase, a su voluntad. Sometido a su voluntad no es sometido a mi voluntad y que Dios me ayude. Sometido a su voluntad es realmente someternos a lo que Él deja que pase. Si estamos metidos con Dios, si estamos en oración, si estamos a cuenta con Dios, todo lo que vamos sucediendo en nuestra vida es voluntad de Él. Ahora, si estamos mal con Dios, eso ya es consecuencia, eso es para otra palabra. Pero si estamos en la palabra del Señor, si estamos luchando, si estamos orando, hay cosas que mejorar, pero estamos peleando, todo lo que suceda es voluntad de Dios. La tormenta en el medio del mar fue voluntad de Dios. Que Job haya perdido su estancia, su establo y sus hijos fue voluntad de Dios. Tu situación actual, si estás a cuenta con Dios, es voluntad de Él. Por lo tanto, lo que nos queda es someternos con humildad, sabiendo que lo que viene de Él siempre es lo bueno, siempre es mejor y va a servir. Hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, dejé de orar para que los miembros de la iglesia tuvieran pruebas. Muchas veces venían con un problema y decían, pastor, no soporto más, y yo le decía, Señor, por favor, quítale el problema. Por favor, dale fuerzas. Por favor, que no tenga más ese problema. Y hace un tiempo Dios me enseñó algo, que cada vez que Él respondía a esa oración, la persona se iba. Cada vez que alguien dejaba de tener un problema, entonces dejaba de tener para ellos sentido el orar o sentido el venir a la iglesia. Entonces no es que le esté pidiendo por los problemas, pero cuando alguien está en problema, le digo, Señor, dale resiliencia, dale sometimiento, que se sometan a tu voluntad y que resistan. Porque si se someten y resisten, el diablo irá de ellos. Pero si solo se someten, nosotros iremos de Dios. Si solo resistimos, nosotros vamos a ir de la iglesia. Pero si nos sometemos y resistimos, entonces el diablo va a ir de nosotros. Y resistir no se puede lograr si no tenemos una dificultad. Nadie sabe cuánto resiste hasta que no tiene un problema. Y déjenme decir que todos los que hoy veo aquí pasaron por problemas, dificultades que yo pensaba que si seguían con esa dificultad no iban a seguir congregándose. Dije, Señor, mira que si, ¿por qué no lo ayuda, Señor? Si siguen así se van a terminar alejando. Pero Dios es sabio, Él es bueno, Él es fiel, Él lo sabe todo. Y cada una de esas tormentas, Dios me mostraba a personas que se fortalecían. Personas que seguían creyendo en Dios. Sí que muchas veces discutimos, sí que muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero ese por qué se termina y empieza el Señor, perdóname, ayúdame. Y entendí que en esos momentos difíciles la iglesia crece. No en personas, sino en espíritu. En esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento, en esas tormentas, uno forja su carácter con Dios. Uno se vuelve resistente. Uno puede resistir. Pero para resistir, dijimos que había dos cosas. Podemos combatir o soportar. Y hay muchas personas que están soportando solamente. Soportan. Y viene un golpe y soportan, y viene algo y soportan. Dice, ¿cómo está? Y bien. Pero están los otros, los diferentes, los que combaten. Y hoy Dios nos está llamando a combatir. La resistencia también es combatir. También es levantar armas. También es levantar las manos y luchar. Levantar las manos y orar. Una cosa es soportar sin oración, sin ayuno, sin clamor. Y recibir un golpe y otro y venir cansado, y venir cansado, y venir cansado. Pero otra cosa es combatir. El diablo se me pone enfrente, el enemigo se me pone enfrente y yo empiezo a orar. Empiezo a clamar por mi familia, empiezo a clamar por mis hijos, empiezo a clamar por la iglesia, empiezo a clamar por mi barrio. Y empezamos a luchar.
La iglesia se puede esconder detrás de 4 paredes y puede resistir, pero la iglesia que va a vencer es la iglesia que combate, no con fuerza, no con armas de este mundo, sino con toda arma espiritual. Por eso nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Y para nosotros soportar, tenemos 2 actitudes: o defendernos y quedarnos estancados, o atacar y conquistar. Y hoy el Señor te está preguntando, ¿cuál de esas 2 actitudes vas a tomar? ¿Te vas a quedar en tu espacio, encerrado, o vas a combatir y conquistar? También debes tener humildad para conquistar. Porque una vez que conquistamos mucho, creemos que somos mucho. Una vez que conquistamos, creemos que tenemos un nombre. Saúl había conquistado, había vencido y creía que tenía un nombre. Se da a conocer cuando David también destruye a sus enemigos, y hay un cántico que dice: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Ahí el corazón de Saúl se dio a conocer. No había humildad. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dicen que yo maté a 1000 y él a 10.000? No es bastante ya 1000. Pero para Saúl era bastante 1000 hasta que otro se comparó. Para nosotros está bien lo que Dios está haciendo en nuestra vida hasta que nos comparamos a otro. Y eso es un problema. ¿Pero por qué quiere esto? No, porque el otro hermano, porque la hermana. Dios dice, tienes que soportar en el momento donde te encuentras. Tú solo. Tú y Dios. No mirando al otro, sino mirando a nosotros mismos. Pero tanto han conquistado, tanto han hecho eso. Ellos su vida, resistencia y sometimiento a nosotros. Llegará el tiempo de matar a nuestros 1000 y a nuestros 10.000. Pero sin sometimiento y sin resistencia, vamos a tener al diablo todos los días golpeando nuestra puerta. Ahora, sometiéndolo y sin humildad, vamos a seguir a Dios hasta que se levanten las tormentas. Resistiendo, atacando o defendiendo, también tenemos dificultades. Si defendemos, nos vamos a quedar encerrados en nuestro hogar, en nuestra casa. No vamos a expandir nuestra relación con nuestros hermanos que están al lado, con los que están atrás. No vamos a expandir nuestra relación, no vamos a orar por otro, vamos a estar siempre orando por nosotros, orando por el problema, por la dificultad. Y Dios dice, ¿por qué no abres la puerta de tu casa y empiezas a conquistar, a contraatacar? Y siempre que el diablo ataca a la iglesia, siempre que el enemigo ataca a alguien, yo veo una buena oportunidad para contraatacar. Cuando el diablo ataca, hay personas que solo se defienden, pero están las otras que atacan para conquistar. El problema es cuántas veces estamos dispuestos a contraatacar. Segunda de Reyes, búsquelo ahí en la Biblia, capítulo 13, nos muestra una historia particular. Bendito sea el nombre del Señor. Ya si atendemos, ya estamos terminando. Esta es la última lectura. Capítulo 13, versículo 14 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante. ¿Lo encontraron? Bendito sea el Señor. Dice así: estaba Eliseo, el profeta, enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Dice que Eliseo estaba a punto de morir, ya tenía la enfermedad con la cual iba a morir. Y el rey Joás se acerca a él y le empieza a decir que él era, de alguna manera, para entender lo que le dice carro de fuego,
Lo que le estaba diciendo es, si tú te mueres, un ejército entero se muere. Eliseo, este profeta, era muy importante, ya sabemos que él descubría los secretos más íntimos de los enemigos, dónde iban a atacar, dónde iban a estar. Era un hombre de Dios, un hombre dirigido por Dios. Entonces Joás entendía que si se moría el profeta, ellos iban a ser destruidos por los enemigos. Entonces el profeta le dice, pon tu mano, toma una flecha, toma un arco y tira hacia el oriente. Él tira y dice, vas a vencer. Y luego le da otra instrucción. Le dice, ahora toma tú las flechas, las saetas y golpea el piso. Entonces el rey toma las flechas y empieza a golpear y a la tercera vez se detiene. Y ahí el profeta se enoja y le dice, ¿por qué te detuviste la tercera vez? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces lo hubieras destruido para siempre, pero como lo golpeaste 3 veces, entonces solo 3 veces vas a destruir a tu enemigo. Y hay muchas veces en nuestra vida que por no practicar la resistencia, estamos dispuestos solo a pelear 1, 2 o al máximo 3 veces. 1, 2 o 3. Dios nos dice resiste y nosotros decimos aquí estoy, Señor. La segunda vez Dios nos dice resiste, nosotros decimos aquí estoy, Señor. Pero la tercera vez Dios nos dice resiste, decimos aquí estoy, pero en la cuarta no nos encuentra. Y esto es lo que el profeta le dijo al rey: si hubieras seguido golpeando, si hubieras seguido resistiendo, ibas a vencer a tu enemigo para siempre. Pero ahora, como solo golpeaste 3 veces los destruirás. Y hay personas que están a punto de destruir sus enemigos para siempre, sus problemas, su dificultad, sus miedos, sus luchas, su tormenta. Están en la segunda vez o la tercera vez de resistencia y dicen ya no puedo más. No están dispuestos a resistir una vez más. Pero hoy Dios nos está llamando a que sigamos golpeando, a que sigamos resistiendo, a que sigamos atacando, contraatacando, para poder alcanzar aquellas cosas que Dios nos prometió. Yo creo que muchos de los que hoy están aquí solamente han golpeado 2 o 3 veces. Solamente han creído 2 o 3 veces en la resiliencia, en resistir. Yo creo que muchos de los aquí se han sometido solo cuando el viento está a favor. Yo creo que muchos de aquí no hemos entendido que llorar es parte del camino de Dios. Y muchos de los que hoy están aquí no hemos entendido que la tormenta nos va a enseñar muchas más cosas que el viento a favor. Y que para tener una madurez, un crecimiento espiritual, debemos saber contarle a los demás qué es salir de una buena tormenta, qué es salir de un desierto. Hablábamos en la Santa Cena y decíamos de lo importante de pasar una dificultad porque tenemos herramientas. Y esas herramientas nos sirven tanto para nosotros como para el otro. Y me faltó solamente una historia contar ese día. Y le dije, Señor, permíteme contarla esta vez. Un día cuando yo era muy chico, mi hermano mayor se iba a casar, mi hermano vivía en Tacuarembó, entonces nuestros vehículos en el momento era un Fiat 600, no es que era 600 caballos de fuerza, sino que 600 centímetros cúbicos. Con el peso del vehículo y los 5 integrantes dentro de ese Fiat, su velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora. En ese conducir rápido, veloz, de 60 kilómetros por hora, salimos de Ciudad del Plata o del Rincón de la Bolsa en ese momento hacia Tacuarembó. Un viaje largo. Mis padres estaban entusiasmados, querían ver a su hijo mayor, al primogénito, casarse. Era el primero que se iba a casar además. Entonces salimos de camino hacia Tacuarembó. Al principio había cánticos, risas, contentos, después cansancio. Los más chicos pudimos dormir. Pero el camino seguía. Y en un momento mi padre ya tenía unas cuantas herramientas del vehículo. Pero hay veces que cosas que nos pasan en la vida, aunque estemos preparados, no las podemos solucionar nosotros solos. Entonces el vehículo se detiene y se rompe. No había manera de en ese lugar poder arreglarlo. Entonces teníamos que aprender a someternos a la voluntad de Dios, que era estar frenado en Paso a los Toros, que para los que no conocen más o menos la mitad del camino. Empieza el camino feo en Paso a los Toros. Entonces estamos ahí detenidos.
Me acuerdo haber visto a mi mamá llorar porque creía que no iba a llegar al casamiento de su hijo. Mi padre luchar, resistiendo para poder arreglar un vehículo que era imposible en el momento arreglarlo. Entonces nos comunicamos con mi hermano y mi hermano desde Tacuarembó llegó como pudo hasta donde estábamos nosotros para ver si podía arreglar, pero era imposible. Entonces empezamos a hacer dedo. Me acuerdo clarito de ese día. Un día soleado y empezamos a hacer dedo y nadie nos paraba, éramos demasiados. Éramos 5 en el auto, más mi hermano mayor que ahora estaba ahí con nosotros. Al otro día en la mañana él se casaba, o en la tarde. Entonces empezamos a hacer dedo hasta que un camión de doble soca frena. Para nuestro asombro, porque creíamos que una camioneta de pasajeros no podía frenar, pero un camión que su matrícula era brasilera, me acuerdo hasta el día de hoy. Cuando baja el camionero, mi hermano mayor va corriendo hasta donde estaba y dice: mirá, mi papá iba a vernos, iba a estar conmigo en el casamiento y ahora no puede llegar porque tiene el auto mal, roto, no tiene dinero para transporte tampoco. Y él le dijo: tranquilo, yo lo llevo. ¿Saben qué? Hace 2 semanas perdí a mi papá. Y sé lo difícil que es no tener a papá. Y sé lo importante que es, me imagino lo importante que es para ti que tu padre esté en el casamiento. Vamos a atar el auto atrás y vamos a andar ese auto como nunca se hubiera anduvo. Necesitábamos a alguien que haya pasado por la tormenta para enseñarnos que siempre se puede salir de la tormenta. Y quizá el que está al lado tuyo, que está atrás, necesita a alguien que haya pasado la tormenta y se acerque y te diga: tranquilo, sé lo que es estar así, tengo las herramientas para levantarte. Quizá Dios te está dando la herramienta para el día de mañana levantar a alguien que está en el camino. Pero para nosotros llegar a tener eso tenemos que someternos y resistir. Y este hombre contó que tuvo que someterse a la realidad que estaba viviendo y tuvo que seguir trabajando, resistir. Y eso lo hizo estar justo en el momento indicado para llevarnos del rastro. De verdad que fue de rastro. Pudimos llegar y celebrar, después hay una historia en medio de eso, pero pudimos celebrar juntos el casamiento de mi hermano. Yo ni me acuerdo, pero creo que hasta me dormí, pero mis papás hasta el día de hoy recuerdan. Resiliencia y someternos, ser humildes y contraatacar. Es lo que Dios nos está pidiendo ahora. Y tú dices: pero ¿para qué estoy viviendo esto? Quizás el día de mañana vayas a tener que empujar a alguien que se quedó en el camino. Pero sobre todas las cosas vas a tener una certeza de que Dios estuvo contigo, de que Dios estuvo ahí mientras que te mantuviste sometido a Dios, mientras que te mantuviste resistiendo. Y además de todo, ahora miras a tu alrededor y el diablo ya no está ahí. Porque el que se somete y resiste, el diablo huirá de ellos. Déjame ver a alguien que se somete y resiste y voy a ver a un diablo corriendo más rápido que nunca. Déjame ver a alguien sin humildad, sin resistirse, sin someterse, y voy a ver a una persona todo el tiempo atormentada. Así que hoy tenemos la oportunidad en nuestras vidas de poder decirle al Señor: Señor, quiero volver a tener la humildad que perdí. Al adquirir diferentes cosas espirituales, creí que era válido que yo te exigiera. Al tener tantas pruebas, creí que era válido solo golpear 1, 2, 3 veces y tirar la toalla. Pero hoy entendemos algo: que el sometimiento y la resistencia es de aquí hasta que Él venga. Pero que trae promesa. Por un tiempo, de aquí a poco, dice Pablo en la palabra, esta breve y momentánea tribulación pasajera, esta breve y momentánea, él estaba preso, encadenado, dijo: esta breve y momentánea tribulación pasajera provocará a nosotros más y excelente peso de gloria.
nos va a mantener firmes. Pablo había entendido eso. Él era un hombre que tenía algunos problemas de humildad. Si tú lees las cartas, podías ver cómo Dios trabajó en ese tema con él. Y en ese momento dijo: he entendido que el sometimiento y la resistencia hace que el diablo huya. Y un día empezó a orar. Tenía un problema de salud. Dijo: voy a orar. Oró la primera vez y dijo: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y Dios no le respondía. La segunda vez le dijo: quítame este aguijón. Dios nada. La tercera vez lo mismo. Hasta que Dios dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay muchos de los que hoy estamos aquí que necesitamos la voz de Dios diciendo: bástate mi gracia. La gracia del Señor nos tiene que bastar a los humildes, a los sumisos, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Por tanto, si soy débil, fuerte soy. Por eso la palabra del Señor dice: diga al débil, fuerte soy. Por eso la palabra es tan importante para nosotros sobreponernos a diferentes situaciones. ¿Cómo salgo? ¿Qué respuesta? Y el Espíritu de Dios empieza a recordar lo que leímos, a recordar lo que meditamos. Y el Señor nos dice en esta mañana: bástate mi gracia, sométete y resiste. El diablo va a huir de vosotros. Tendrás la victoria, vas a conquistar, pero es necesario someternos y resistir. ¿Qué te parece si en esta mañana tú le dices al Señor: Señor, te sincerizas con Dios, le dices: Señor, he perdido un poco de humildad? Esto es lo más difícil decirlo. No es fácil decir: he perdido la humildad. Todos nos creemos humildes hasta que algo nos falta. Todos creemos humildes hasta que se cierra la canilla y empezamos a gritar a los cuatro vientos. Todos nos creemos humildes hasta que se nos rompe el calefón. Nos tenemos que bañar con agua fría. Todos nos creemos humildes hasta que tenemos que pedirle al tardado porque se nos rompió la heladera. Y con Dios lo mismo. Todos nos creemos humildes hasta que Dios cierra el pase y dice: quiero ver cuán humilde eres de verdad. Quiero ver cuán sometido a mí estás. Pero Dios no lo hace para castigarnos, Dios lo hace para que tengamos la victoria. Entonces, para echar fuera al diablo, necesitamos sumisión y resistencia. El problema, la enfermedad, la dificultad va a terminar, va a pasar. ¿Y sabe qué va a quedar? Un hombre y una mujer con un gran peso de gloria, que va a parar en el camino y va a levantar a los que están en dificultades. Le va a decir: yo sé lo que es pasar por eso, pero mi Dios me levantó de entre los muertos. Van a pasar personas que van a sentarse en la iglesia, van a tener dificultades. Yo ya sé. Le va a decir: tranquilo, ¿qué te pasa? No, que la iglesia tal cosa. Tranquilo, yo también lo viví. Me sometí a la voluntad de Dios, resistí y hoy Dios me exaltó. Por eso, con esto terminamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. ¿Qué te parece si hoy nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor? Yo sé que hoy en día se enseña: este tiempo no es para ti, este momento no es para ti, rechaza, dile al diablo fuera. Pero hay muchas veces que el tiempo sí es para ti, que la tormenta sí que fue para ti, para que entendieras, para que pudieras caminar sobre las aguas, para que vieras que Dios nunca llega tarde. Es para ti, es para mí, pero no va a ser para siempre. Mientras que te mantengas sometido y resistiendo en Dios. Cierra tus ojos.